Por ejemplo, hay gente que cree exactamente lo mismo que nosotros creemos, pero ellos dicen la voluntad esclava. Entonces uno dice, oh, ok, así tú defines libre albedrío. Bueno, entonces, ¿qué quieres decir con eso de la voluntad esclava? Y hay que determinar entonces qué es lo que quieren decir. Por ejemplo, cuando una persona define libre albedrío como una voluntad esclava, debemos ser muy cuidadosos. Debemos proceder a hacer la aclaración pertinente. Esclava en el sentido ¿cuál? Esclava en el sentido de que esté esclava y no pueda hacer nada por su propia voluntad. ¿Ven el punto? O esclava en el sentido de que está esclava de la naturaleza a la que pertenece. En ese sentido, entonces, sí, la voluntad está esclava de esa naturaleza caída que no le permite hacer lo que es bueno y agradable espiritualmente hablando. Entonces, siempre es bueno, cuando hablemos de libre albedrío, de definir los términos. Vamos a comenzar la segunda parte de este estudio del libre albedrío en la tarde de hoy. Quizás, queridos hermanos, repitiendo algunos conceptos, y si ustedes se han dado cuenta, creo que lo que hemos hecho es repetir los conceptos desde diferentes puntos de vista para que nosotros tengamos en claro entonces que es libre albedrío. Entonces vamos a resumir de manera muy rápida estas cuestiones. Todos los seres humanos tienen la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo, pero no todos tienen la capacidad para hacer lo que es bueno. Entonces recuerden que hablábamos de libertad para escoger, pero de que otra cuestión es la potestad para hacer. Y esa potestad para hacer, digámoslo así, está delimitada o es limitada por la naturaleza del individuo. De manera más puntual, el hombre natural, el hombre que no ha creído en Cristo, está en la libertad de hacer el bien o el mal. Es decir, nadie lo obliga a hacer una cosa y nadie lo obliga a hacer otra cosa. Si el hombre natural hace el mal, no es porque Dios lo esté obligando a hacer el mal, como dice la Escritura, es porque de sus propias concupiscencias y de manera libre el hombre está inclinado al mal y su voluntad también está inclinada a hacer lo malo. Así que hacer lo malo por naturaleza para quien no ha creído en Cristo es algo natural. Pero el hombre cristiano también está, como el hombre que no ha creído, también está en la libertad de escoger hacer entre lo bueno y lo malo. A diferencia del hombre no regenerado, del hombre injusto, el hombre cristiano sí tiene la potestad para hacer el bien. La naturaleza regenerada del creyente le da la capacidad para que haga el bien. Entonces, hermanos, esto simplemente son pensamientos que tratan de resumir lo que vimos. No vamos a ver nada nuevo en esta oportunidad. Vimos el ejemplo de lo que hicieron los judíos con Elías y cómo eso es libre albedrío, en el sentido de que ellos hicieron lo malo, no podían hacer otra cosa sino lo malo. Pero llegamos al segundo párrafo, y si no estoy mal, lo leímos, pero el segundo párrafo es muy diciente. Es muy diciente porque aquí es donde nosotros, las personas que por la gracia del Señor nos llamamos confesionales, es decir, creemos que la confesión de fe es un resumen bíblico, es un resumen muy correcto de nuestras doctrinas. Aquí es cuando la confesión de fe nos habla de dos cuestiones. La confesión de fe en primera instancia nos habla de libertad y de poder. Y esas son dos cosas que ya lo habíamos dicho la semana pasada, sobre las cuales debemos definir el libre albedrío. Y la confesión dice sencillamente, el hombre en su estado de inocencia, está haciendo referencia a Adán y Eva, el hombre en su estado de inocencia tenía la libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era inestable y podía caer de dicho estado. El hombre en su estado de inocencia tenía la libertad y el poder. Él sí que los tenía. ¿Ok? Entonces la confesión me habla de esos dos elementos, libertad y poder. Y creo que, si no estoy mal, creo que definimos la libertad como la autonomía que tiene una persona para escoger hacer algo sin ser obligada. Y la potestad es simplemente la capacidad que tiene una persona
para llevar a cabo ese algo que escoge hacer. Entonces, repito, esto, hermanos, más que porque no tenga nada que decir, es porque quiero que este concepto que ha representado polémica quede claro para nosotros. Entonces, repito, el hombre que no es cristiano, tanto como el hombre que es cristiano, tiene la capacidad para la libertad, para escoger, pero no la potestad de hacer algo contrario a su propia naturaleza. Así que la confesión de fe también nos habla de un libre albedrío, allí en el estado de inocencia, particularmente con Adán y Eva, y define, recuerden que la semana pasada les decía que el concepto del libre albedrío es un concepto que ha sido utilizado por diferentes personas de diferentes maneras a lo largo de los siglos, pero es un concepto que es relativo o está relacionado con el estado del hombre. Entonces, en el estado de inocencia, la confesión deja en claro que Adán y Eva tenían tanto el querer como el poder hacer o lo bueno o lo malo. Pero la confesión de fe añade una palabra interesante, y esa palabra es inestable. El libre albedrío en el estado de inocencia era inestable. ¿Inestable por qué? Bueno, podía perder la capacidad de hacer lo que era bueno, y exactamente eso fue lo que sucedió. Vean el punto, porque ahora cuando hablemos del libre albedrío en el estado reconstituido, nosotros, a pesar de que no siempre hacemos lo bueno, nosotros no vamos a perder la capacidad para hacer lo bueno. Eso es lo que nos diferencia de aquel estado de inocencia, pero ya lo vamos a considerar más adelante. Entonces la confesión me habla de un libre albedrío inestable, es decir, de un libre albedrío que podía perder la capacidad para hacer lo que es bueno. Ustedes recuerdan Eclesiastés, ese pasaje, ese versículo hermoso: he aquí solamente esto he hallado, que Dios ha creado al hombre bueno, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Cuál es el punto de esto, hermano? Este es el caso particular de Adán y Eva. Ellos fueron creados rectos, ellos fueron creados con esa capacidad para escoger y para poder hacer tanto lo bueno como lo malo, pero en vez de usar el poder que el Señor les había conferido para obedecer, usaron el poder que tenían para hacer el mal. Bueno, ¿qué pasó? Que su libre albedrío fue afectado. Aquí no podemos caer en el error en el que caen muchos hermanos de decir, ahí él perdió su libre albedrío. No, él no perdió su libre albedrío. La capacidad para hacer lo que es bueno sí se vio afectada. Ahora entonces el hombre, de pasar de tener tanto el deseo de escoger hacer entre lo bueno y lo malo como la capacidad para hacerlo, ahora el hombre perdió en ese instante el deseo para querer hacer lo bueno y por supuesto la capacidad para poder hacer lo que es bueno. Entonces el libre albedrío no fue anulado, fue afectado. Y eso, ya para no repetir lo mismo, y eso nos lleva al otro estado del hombre. Ese estado en el que nacimos, ese estado que hemos heredado de nuestros padres, ese estado en el que nacimos con un libre albedrío no anulado, sino tremendamente afectado, porque hemos perdido, el ser humano no tiene en su naturaleza, sino hasta que cree en el Señor Jesucristo, no tiene la capacidad para hacer lo que es bueno y agradable delante del Señor. Y esto nos lleva ya al tercer punto. El tercer punto, este párrafo describe ese estado. Entonces vean el primer estado, el hombre en su estado de inocencia, tenía libre albedrío, sí, en el pleno sentido de la palabra, pero era inestable. Ahora, su descendencia, y eso nos incluye a nosotros, o nos incluía cuando estábamos en el mundo, están en otro estado, tienen libre albedrío, pero ese libre albedrío ya no es ese libre albedrío con la capacidad de escoger y de hacer lo bueno, sino que es un libre albedrío que ha perdido la capacidad para hacer lo que a Dios le agrada. Y aquí entramos entonces en el párrafo número 3. Ahora dice sí, el hombre por su caída en un estado de pecado ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo
o prepararse para ello. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque algunas personas vienen a este tercer párrafo y dicen el hombre no tiene libre albedrío. Bueno, no volvemos al punto. El libre albedrío del hombre sí está aquí. Lo que pasa es que, dice la confesión, ha perdido la capacidad para querer y por ende para hacer cualquier bien para su alma. En pocas palabras, lo que dice la confesión en este tercer párrafo es que a causa del pecado el hombre ha perdido toda capacidad para hacer lo bueno. Hermanos, si esta es la postura de nuestros amigos y hermanos arminianos, y esto es lo que nos diferencia en última instancia de otras religiones y de otras denominaciones afines al pelagianismo, eso es lo que nos diferencia. Por ejemplo, los pentecostales y los carismáticos dicen, el hombre no está muerto, y aquí es donde nosotros debemos dejar en claro cómo está el hombre. La Escritura nos dice el hombre está muerto, pero ellos dicen no, el hombre no está muerto. El hombre no está muerto, sino que está gravemente herido. El hombre está gravemente afectado, pero el hombre aún es libre de escoger, creer y arrepentirse, pero también tiene la capacidad de poder creer y arrepentirse. Entonces aquí llegamos a lo que hablábamos en la primera clase. Este concepto define o marca la división entre una teología antropocéntrica y una teología cristocéntrica. La teología antropocéntrica me dice el hombre no está muerto, el hombre aún tiene capacidades, el hombre aún de su propia iniciativa puede escoger, puede venir a Cristo, y nosotros, esto por la gracia del Señor, no nos debemos enorgullecer, y nosotros por la gracia del Señor decimos, no, la palabra dice que el hombre está muerto, la palabra dice que a causa del pecado el hombre ha perdido la capacidad para hacer lo bueno y agradable delante del Señor. ¿Qué es lo bueno y qué es agradable? Bueno, en términos de la salvación, lo que es bueno y agradable es creer en su Hijo y arrepentirnos de los pecados. La Biblia claramente dice que son dones de Dios, que son regalos de Dios, dádivas de Dios, y esto para que nadie se gloríe. Entonces eso es lo que nos diferencia, hermanos, de otras denominaciones, de otras iglesias. Ellos dicen, el hombre puede escoger, con el argumento de que ustedes le están quitando la libertad al hombre. Nosotros no se la estamos quitando, nosotros estamos diciendo el hombre es totalmente responsable por sus actos. Lo que pasa es que la palabra me dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, tiene su alma dormitando, no siente ningún interés por lo bueno, y por tanto, si no siente interés por lo bueno, en ese razonamiento no tiene el poder para hacer lo bueno. Entonces, hermanos, son cuestiones muy, muy sencillas. Primer estado, el estado de inocencia, con un libre albedrío inestable. Segundo estado, el estado de pecado con un libre albedrío afectado. El cuarto párrafo nos va a mostrar el tercer estado, que es un libre albedrío restablecido, pero no perfeccionado. Eso nos debe quedar en claro. Miren las etapas. Adán y Eva en el Edén, libre albedrío, perfecto, pero inestable. Bueno, no perfecto, quiero retirar esa palabra. Allí el libre albedrío en su máxima expresión, pero inestable. En el pecado, el libre albedrío está afectado. Y cuando la persona cree en Cristo, el libre albedrío es restituido, pero no es perfeccionado. Si el libre albedrío fuese perfeccionado en el momento que creemos en Cristo, pues hermano, entramos en un gran problema teológico porque estamos hablando de una perfección y de una capacidad para hacer siempre lo bueno, y eso no refleja lo que dice la Escritura de nosotros, aún en nuestro estado redimido. Y eso es lo que dice el cuarto capítulo. El cuarto capítulo es, escuchen la terminología, cuando Dios convierte a un pecador. Claro, nosotros somos quienes recibimos la fe, nosotros somos quienes recibimos el arrepentimiento, pero en última de cuenta, ahí está el punto, cuando el Señor por medio de su Espíritu regenera o trae vida al corazón del pecador, ahora éste quiere y puede hacer lo bueno. En el caso del pecador ahora quiere ser perdonado, ahora quiere venir a Cristo, ahora quiere arrepentirse, y lo mejor de todo es que ahora puede hacerlo. De hecho, en la teología reformada, o mejor, en la teología bíblica, la imagen es clara.
El primer acto libre que el ser humano hace cuando ha creído es ese. Es el de venir a Cristo de manera libre y voluntaria. Nosotros no venimos a Cristo porque Dios nos obliga a venir. Nosotros venimos a Cristo por su bendita gracia. Por eso queremos venir a Él y creer en Él, y podemos hacerlo a quienes el Señor haya regenerado. Ese es ese tercer estado. El tercer estado nos habla de un libre albedrío restablecido por Dios en la conversión. Así que, con el riesgo de sonar repetitivo, y sé que lo estoy siendo, Adán en su estado de inocencia tenía libre albedrío, sí, en estado inestable. ¿Por qué? Porque el hombre, inestable en ese aspecto, porque el hombre podía, si desobedecía a Dios, podía perder la capacidad o el poder para hacer lo bueno. Luego, entonces, ellos mismos y su descendencia, y nos incluye a nosotros en el estado natural, tienen un libre albedrío. ¿Lo tienen? Claro que lo tienen, pero es un estado afectado. Es decir, el hombre tiene libre albedrío, pero el hombre ya no cuenta con la potestad de hacer lo que es bueno y agradable a Dios en su estado natural. Cuando, dice la confesión solamente está repitiendo lo que dice la Escritura. Cuando el Espíritu Santo regenera el corazón del hombre, cuando Dios salva al hombre, entonces restablece la capacidad que tiene el hombre para hacer lo bueno, pero ahora eso ya no es inestable. Es decir, nosotros ya como creyentes, aún nosotros como creyentes, estamos en un estado superior al de Adán, en el sentido en que nuestro libre albedrío, aunque no es perfecto, tampoco es inestable. ¿Por qué no es inestable? Porque el creyente no puede, en virtud del sello del Espíritu Santo en su corazón, no puede perder la potestad para hacer lo que es bueno. Espero que lo hayan entendido. A veces veo la cara de un hermano que me dice, tengo que volver a repetir. Entonces voy a volver a repetir. El estado de conversión del hombre, los dos primeros quedaron claros, ¿cierto? El estado de conversión del hombre, cuando el hombre es transformado, renovado por el poder del Espíritu Santo, el hombre recupera, por así decirlo, la potestad para hacer lo bueno. Ese libre albedrío ya de la persona regenerada, del creyente, es superior al de Adán. ¿Por qué? Porque el libre albedrío de Adán era inestable, es decir, él, si desobedecía, podía perder toda la potestad para hacer lo bueno, y eso fue lo que pasó, es correcto, ¿cierto? Pero nosotros no, porque el Señor ha sellado nuestro corazón con su Santo Espíritu, y no, a pesar de nuestra necedad, no podemos, teológicamente hablando, perder la potestad para hacer lo bueno. ¿Sí entienden el punto? Bueno, ya se quedó muy fácil, ya asumo que ya lo vamos a entender. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir esto de restablecido? Bueno, que por su gracia Dios restablece en el hombre tanto la capacidad de escoger lo que es espiritualmente bueno, como el poder hacer lo que es espiritualmente bueno. Pero ¿qué quiere decir esto de que es restablecido ese libre albedrío en el creyente, pero no perfeccionado? Bueno, simplemente es que a pesar de que el hombre tiene la capacidad tanto de querer escoger lo que es bueno y el poder para hacer lo que es bueno, el hombre conserva remanente de pecado en su corazón, y este le influencia de tal manera que el hombre no siempre hace lo que es bueno. Eso quedó claro, ¿cierto, hermanos? Entonces, gloria al Señor. No ha sido perfeccionado, fue restablecido, es superior al de Adán, pero no ha sido perfeccionado. Entonces, hermanos, repito, cuando hablamos de libre albedrío, hablamos de un libre albedrío en un estado inestable, Adán y Eva, en un estado afectado, su descendencia en un estado restablecido, nosotros los creyentes, pero tenemos que hablar de un último estado, del libre albedrío del hombre en su estado perfeccionado. Es decir, cuando sea glorificado, cuando esté en alma y cuerpo adorando al Señor. Hablábamos de eso un poco la semana pasada. En ese estado,
estrictamente hablando, el hombre no va a tener la posibilidad de escoger. Y no porque Dios le quite al hombre la posibilidad de escoger, sino porque, voy a expresar algo, utilizar una palabra muy del mundo. Porque en un lugar donde todo es perfecto, no hay para escoger entre lo bueno y lo malo. Eso era lo que decíamos. Delante de un Dios que es perfecto, con hermanos que son perfectos, en un lugar que ha sido glorificado y que ha sido perfeccionado, con una iglesia totalmente renovada, perfecta en su máxima expresión, pues yo no tengo la opción de escoger entre lo bueno y lo malo. Solamente podremos hacer lo que es bueno. Además de que ni siquiera ahora va a haber remanente de pecado, por lo tanto, ni siquiera el concepto de maldad no va a ser algo que nosotros tengamos, estrictamente hablando, creo que estoy siendo un poquito de filosófico, pero la maldad, esa cuestión no va a existir. Nosotros no debemos temer, hermanos, porque cuando nosotros seamos glorificados, no, yo a veces les comentaba, Señor, ¿será que vamos a pensar alguna impropiedad? Al principio me hacía mucho esa pregunta. Bueno, no porque el remanente de pecado va a ser quitado, no porque los hermanos van a ser perfeccionados, porque ya no va a haber más pereza en mí, ya no va a haber más tentación, no van a haber concupiscencias que reinen, no va a haber pecado favorito, ninguna de esas cosas va a haber. Por lo tanto, lo único que hace el creyente con ese libre albedrío perfeccionado es adorar al Señor y hacer lo bueno delante de Él para siempre, hermanos. Vamos a concluir diciendo esto entonces, ¿ok? Vamos a resumir esto en esto, ¿sí? Todos los hombres no regenerados tienen libertad para escoger entre el bien y el mal, eso ya ustedes lo saben, pero solo la potestad para hacer el mal. Puede darse el caso, pregúntese usted, puede darse el caso de que una persona que no haya creído en Cristo, puede darse el caso de que esa persona desee hacer el bien, pero no pueda hacerlo, y nosotros lo dejamos en claro, no, ese caso no es posible. Por mucho que la persona diga que es posible, teológicamente no es posible, porque el hombre tiene su libre albedrío afectado, y eso significa que aunque es libre para escoger, siempre escoge hacer lo malo. Y aquí es cuando nosotros decimos entonces que el hombre no puede cambiarse a sí mismo. El hombre puede cambiar algunas de sus cuestiones externas, el hombre puede restringirse, cohibirse de ciertas prácticas, eso puede hacer el hombre. Pero el hombre no puede cambiar su estado moral. Y el versículo que nosotros tenemos para probar, o uno de los más dicientes que nos ayuda a probar este punto, el punto de que el libre albedrío en el hombre natural está en un estado afectado, es este famoso versículo de Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel? Es decir, el etíope, aquella grande facción por la cual eran conocidos, personas morenas, personas de frente ancha, y el Señor está haciendo preguntas retóricas. ¿Podrá esa persona cambiar el color de su piel? Y continúa con una más interesante. ¿Podrá el leopardo cambiar o quitar sus manchas? Son preguntas retóricas. La respuesta es no puede. Bueno, de la misma manera el hombre natural no se puede cambiar a sí mismo. ¿Entendieron eso, cierto? Entonces, gloria al Señor, hermanos. Vamos a proceder con el ejemplo del hombre regenerado. El hombre regenerado tiene la libertad de escoger entre el bien y el mal, pero también, recuerden, a ese hombre regenerado se le es restituida la potestad para hacer el bien, aunque no de manera perfecta, a causa del remanente de pecado que hay en su corazón. Pero ese libre albedrío de esta persona regenerada, decimos que es restablecido. ¿Qué versículo puede ilustrar el punto en el que nos encontramos tú y yo? Bueno, este versículo es muy interesante. Santiago 4:17, y ustedes todos lo conocen de memoria. Y al que sabe hacer lo bueno, ¿quién sabe hacer lo bueno? Solamente el regenerado. Y al que sabe hacer lo bueno, y yo abro unas comillas, y puede hacer lo bueno, cierro mis comillas, y no lo hace, le es pecado. Eso refleja el libre albedrío en el estado restablecido. El Señor restablece la potestad, pero lamentablemente nosotros escogemos no siempre hacer lo que es bueno. Nosotros escogemos muchas veces el pecado. ¿Por qué? Porque sabemos hacer lo bueno, podemos hacer lo bueno, pero no escogemos hacer lo bueno. Entonces, quedó claro también ese segundo ejemplo, ¿cierto? Bien.
Y el estado glorificado, pues es mucho más fácil. Ya lo hemos dicho, allí el Señor, por supuesto, restablecerá, quitará el remanente de pecado. Bueno, el Señor quitará el remanente de pecado cuando nosotros pasemos a la presencia del Señor, y por supuesto vendrá la perfección final cuando el Señor restablezca nuestros cuerpos a la perfección, sin pecado, sin inclinaciones, sin deseos pecaminosos, sin pensamientos malignos, sin ninguna de estas cuestiones, y estaremos en un estado de plena perfección donde solamente vamos a querer hacer y vamos a poder hacer únicamente lo que es bueno. Y un versículo que quizás nos recuerda o nos trae a la mente ese futuro en perfección, y dice: y no habrá más maldición, Apocalipsis 22:3, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Allí no solamente nuestro servicio va a depender, o sea, si aquí en la tierra nuestro servicio depende del tiempo, de las fuerzas, de la salud y de nuestro estado espiritual, bueno, allí en los cielos nuestro servicio no va a depender de nada de eso, porque toda nuestra capacidad va a ser para hacer el bien y más específicamente para servir al Señor, como lo dice su palabra, de día y de noche, para siempre. Entonces, ese es el libre albedrío en el estado pleno, en el estado glorificado. Tendremos la libertad siempre y el poder para hacer lo bueno y agradable delante del Señor. Hermano, esto debería calentar nuestros corazones en gratitud, hermanos, y deberíamos ser alentados todos a cuidarnos desde ahora y anhelar esa glorificación, ese estado de perfección donde vamos a honrar al Señor.